los que se unen después de haber empezado a llamar a la asistencia. Por favor, les pido, se conecten en hora para no tener inconvenientes y que no se perjudiquen ustedes. No hay nadie más, ¿verdad, compañeros? ¿Todos, se ha llamado a todos la lista? Bien, compañeros, entonces el doctor enseguida va a iniciar la clase. Les toca el tema 9, ¿no es cierto? Buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a desarrollar ya las clases en el tema 9 que nos habíamos quedado, el incumplimiento voluntario o culposo dentro de las obligaciones. Bien, dentro de lo que estamos ya relacionados, anteriormente habíamos establecido en el tema 8 acerca de la clasificación, las formas generales de incumplimiento según su naturaleza, según su duración y según sus causas originarias. En este caso vamos a hablar sobre las causas
que han originado el tema del incumplimiento de la obligación. Recordemos brevemente que el incumplimiento de una obligación se trata efectivamente acerca de la inejecución de una obligación de forma directa, misma que puede ser parcial, puede ser total, puede ser temporal, puede ser permanente, etcétera, de lo que ya habíamos hablado en la anterior clase. En ese entendido, obviamente, vamos a establecer el día de hoy acerca de ese incumplimiento voluntario o culposo de estas mismas. Debemos entender primeramente a qué le llamamos un incumplimiento voluntario o culposo. Los tratadistas y también algunas legislaciones modernas lo llaman incumplimiento subjetivo. ¿Por qué? A pesar de que estamos hablando de un incumplimiento de forma directa acerca de una inejecución por parte de lo que es una obligación principal en torno a una relación jurídico obligacional entre sujeto activo y sujeto pasivo, vemos vinculado dentro de lo que es el sujeto pasivo a responsabilizarse acerca de esta obligación. Sea esta una obligación de hacer, sea esto una obligación de no hacer o una obligación de dar. Cuando se tiene en causa acerca de una obligación que voluntariamente el sujeto no está cumpliendo, nosotros debemos entender que es una culpa de forma directa por parte de este deudor. El sistema, la doctrina y la normativa han desarrollado diversas excepciones para identificar ese comportamiento que podría ser negativo, podría ser positivo. Eso no quiere decirse que el comportamiento negativo es totalmente negativo a la obligación o totalmente positivo a la obligación. Eso quiere decir qué tipo de obligación es. Si hablamos de una obligación positiva, estamos dando a conocer acerca de una obligación de hacer. Y si estamos hablando de una obligación negativa, estamos hablando de una obligación de no hacer. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el curso de las obligaciones merece pues una naturaleza de identificación. Eso quiere decir que si hablamos de una obligación de hacer para la normativa civil y para la doctrina civil, se habla pues acerca de una obligación concreta, una obligación natural, pero si hablamos de una obligación antinatura, una obligación que no merece su naturaleza directa, estamos hablando de una obligación negativa. Eso quiere decir de una obligación de no hacer, a pesar de que se hayan vinculado acerca de su creación, acerca de su naturaleza inicial dentro de la obligación principal que nace pues nuevamente, reiteramos, acerca de una relación entre los dos sujetos, ¿no? Tanto el solvens como el accipient. Bueno, entre eso nosotros observado acerca de la conducta atribuible de forma directa hacia el deudor, una conducta atribuible imputablemente dentro de esta conducta que va a denotar si en torno a lo que es la sanción y algunas acepciones, inclusive algunas obligaciones accesorias que van a nacer y que van a estar conjuntamente con el deudor, debemos verificar si este ha sido un incumplimiento voluntario o culposo. Entonces, en mérito a aquello, nosotros entendemos que la voluntad de una persona y la culpa se van a medir por su conducta. Punto central dentro de esta parte en materia de obligaciones. Ahora bien, vemos vinculado en términos de establecer qué tipo de conducta tiene el deudor, debemos relacionarnos con los elementos del incumplimiento culposo para ser identificables. ¿Cuál es el elemento de naturaleza objetiva del incumplimiento voluntario o culposo dentro de esta situación jurídico-obligacional? Esta se ve vinculada de forma directa con la acepción y el concepto inicial. Eso quiere decir que estamos hablando de una inejecución de la no materialización de la prestación debida por parte del deudor.
que generalmente estamos hablando de un incumplimiento que puede ser de distinta forma dentro de un incumplimiento de no hacer, de hacer o de dar. Eso quiere decir que si vemos vinculados dentro de algo objetivo, estamos hablando de algo central. Estamos hablando de que aquella persona que ha incumplido, así sea total, parcial, así sea permanentemente, así sea solo por un instante, ha relacionado su conducta objetivamente a un incumplimiento de forma directa. Una conducta totalmente reprochable por parte del acreedor que va a hacer valer sus derechos en mérito al llamado de un juez natural. Por otra parte, tenemos a los elementos de naturaleza subjetiva. La culpa. La culpa como una definición aceptada por parte del derecho civil, relacionada en una conducta totalmente extraña a lo imputable, aquello no atribuible a lo relacionado por parte del deudor. Eso quiere decir que han existido diferentes acepciones, diferentes definiciones, y ahí vemos, vamos a citar a 3 autores reconocidos dentro del ámbito de la materia civil en derecho de obligaciones. Primeramente, podemos citar a Carlos Hernán Casarego, que nos habla que la noción de la culpa es un término de referencia y no un término de precisión. Obviamente, esto nos da a entender que el término culpa es una acepción totalmente referencial y no lleva una precisión dentro de esta misma. ¿Qué quiere decir? Que primero, para ser precisos dentro de una obligación, para determinar la conducta de una persona acerca de su incumplimiento, debemos determinar varios puntos de aristas, los cuales van a establecer si en realidad esta persona lo ha hecho con la conciencia de no cumplirla, es decir, adoptamos nuevamente el principio de buena fe, en este caso sería de mala fe, cuando nosotros ya identificamos a aquel deudor que lo está relacionando en base a una voluntad nacida por parte de una situación de obligaciones. Entonces, cuando Carlos Hernán nos establece acerca de una precisión que no la tiene en términos de culpa, también hablamos acerca de un término de referencia, es decir, que puede ser simplemente la culpa una acepción referencial, inclusive para una autoridad judicial. Es decir, si vamos a citar que de cierta manera la inejecución de una obligación ha nacido por la culpa de un deudor, nosotros vemos vinculado simplemente como una referencia. Una acepción sentada, valorada por parte de Carlos, ya que otros autores nos han hablado de la noción de culpa en un término de un error en la conducta, porque la ley exige pues el comportamiento de una manera ideal, de una manera que no sea contraria a lo establecido por parte de las reglas que se han planteado. Nosotros, cuando hablamos de las reglas que pone el Estado, de la normativa que nace por parte de los legisladores, vemos relacionado acerca de que el conducto regular de esta misma está creada por parte de personas que van a cumplir con la ley, ¿no? Eso quiere decir que están hechos para ciudadanos ejemplares, pero debemos tomar en cuenta que la naturaleza por parte de la legislación también debe establecer ese error que la humanidad también la tiene y que debe ser estudiada, debe ser también sancionada, ¿no? En ese énfasis, nosotros, varios autores han vinculado su idea con el tema de un error en la conducta. Aceptada también. René Sabatier también nos ha hablado acerca de una terminología de un sujeto de derecho que asume un determinado deber en una relación de un estado de obligación que observa pues el contenido de este como un deber. Eso quiere decir que nosotros debemos tener en cuenta acerca de qué deber asumimos en el momento de vincularnos dentro de una obligación. Cuando nosotros
somos contratados, cuando nosotros ofrecemos un servicio, cuando nosotros establecemos una relación con un acreedor como si fuéramos deudores, ya en la primera instancia, acerca de, sí, yo voy a pintar ese cuadro, obviamente usted tiene que pagarme. Entonces ya nos convertimos en deudores porque le estamos debiendo algo a esa persona y nos estamos obligando a cumplir. De cierto modo, este autor nos está hablando acerca de ese deber inicial que nosotros debemos respetar como sujetos pasivos dentro de una obligación, como sujetos deudores, como solvens, aquellos que vamos a solventar esta parte de la situación de obligaciones. En términos más sencillos, podemos hablar de un deber asentado ya dentro de nuestra realidad. Sin ir tan lejos, podemos citar el ejemplo de los carnavales, ¿no? Tenemos en cuenta acerca de que muchas personas han festejado, muchas personas han bebido, han consumido bebidas alcohólicas. Entre eso existe un deber, cuidar y precautelar no solo nuestras vidas, sino también la vida de los demás. Eso quiere decir que aquellas personas que tienen vehículos prácticamente están prohibidos de conducir, ¿no? Pero en esta situación, esta persona puede desconocer porque está en una situación fuera de la lucidez mental. Puede ser, puede decirse así, dependiendo a su grado alcohólico. Entonces, ya desde el primer momento que él tiene una llave de un vehículo que sabe que va a conducir y que el segundo momento consume la bebida alcohólica, sabe muy bien que hay un deber que cumplir, no solamente consigo mismo, sino con las demás personas y la sociedad en sí en su conjunto. Al relacionarse con ese término, ¿él debe manejar con precaución o no debe manejar? La pregunta para ustedes, compañeros. No debe manejar, Sí, doctor. doctor. No, doctor, no debe manejar porque se supone que eso, si el alcohol está ahí, entonces ebriamente por eso se les da unos previos en los informativos, también se les dice, doctor, para que no consuman bebidas alcohólicas, y ellos saben muy bien que no tienen que manejar si están consumiendo bebidas alcohólicas, pero como también, doctor, podemos ver estos días, si escuché una información, doctor, es que un chofer manejó consumiendo bebidas alcohólicas y casi mató a 20 personas atropellando, doctor. Esas fueron una de las causas también, doctor. Bien, Paola, ¿no? Sí, doctor. Ya, su número de lista. 51, doctor. Ya, lo valoramos. Muchas gracias por el ejemplo. Efectivamente, sin ir tan lejos, ¿no? El caso que pasó en Cochabamba, me imagino que estábamos citando, el caso de Independencia, cuando hubo un conductor que atropelló a muchas personas porque se encontraban en estado de ebriedad. Imagínense, entonces ahí estamos viendo no solamente el deber de cuidarnos a nosotros mismos como personas, sino de esas 20 personas que ahora, bueno, están de luto, ¿no? Lamentablemente. Sin embargo, es en ese momento que, finalizando este tema, podemos clasificar esa conducta negativa por parte de ese conductor. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar y vamos a identificar si la conducta del conductor ha sido culposa o ha sido voluntaria, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver finalizando la clase, pero ya tenemos ese ejemplo, por lo que vamos a otorgar puntos. Ya cuando estemos llamando lista, podemos nosotros en el chat dar una respuesta. Si la conducta del conductor, vale la redundancia, de este conductor del vehículo en Cochabamba que ha atropellado a 20 personas, tiene una conducta culposa o tiene una conducta voluntaria en este término de obligación, porque ahora debe resarcir inclusive ese daño, también debe, no solamente se pone en el plano de una obligación civil posterior, ¿no? Porque obviamente ya hemos hablado acerca de que le está quitando la vida a unas personas. Entonces, estamos viendo acerca del atropellamiento, que ya existen fallecidos, que él también se hace responsable penalmente. Entonces, obviamente, el municipio, las familias, le deben estar siguiendo un proceso, van a verificar su responsabilidad penal
y su sanción penal, que es lo que busca el jus puniendi. Entonces, dentro de lo que cabe, evidentemente va a existir lo que es una obligación civil. Pero esa obligación civil, también un juez civil va a determinar si esa conducta ha sido culposa o ha sido voluntaria. Entre la culpa nosotros vamos a desarrollar varios elementos que ahora mismo vamos a identificar. Bien, hemos visto el elemento de la naturaleza objetiva en base al incumplimiento sobre una inejecución. Ahora, sobre los elementos de la naturaleza subjetiva de la culpa, hablando sobre los autores, nos habíamos quedado en René Sabatier, vamos a ver también a un concepto que nos ha desarrollado el autor Marcel Planiol. Nos dice que es la violación, bueno, la culpa es la violación de una obligación predeterminada. Todo sujeto que vive de terceros, cuando no observa esas conductas, viola una obligación preestablecida, nacida de unas veces de la ley, otras veces de una autonomía de la voluntad y otras veces de distintas excepciones. Pueden ser estas contractuales, extracontractuales, dependiendo de la situación en la que se encuentren. Cuando Marcel Planiol nos habla acerca de la violación de una obligación, es decir, que cuando no estamos verificando algo que no es naturalmente aceptado, que se ha quedado inclusive predeterminado por las partes, entre ellas el acreedor y el deudor. Han señalado que van a cumplir con una obligación, sea cualquier obligación, lo cual ha sido inobservado por parte del deudor, y eso nos lleva a que nosotros podemos identificar esta conducta si es o no es reprochable. Más adelante inclusive vamos a establecer acerca de los paradigmas y también acerca de los tests que van a establecer ese grado de culpabilidad que tiene el deudor. En este caso, si puede ser evitable o puede ser inevitable, si la conducta es previsible o si la conducta es imprevisible. De cierto modo, si una conducta llega a ser inevitable o imprevisible, valga la situación en la que se estén encontrando, nos vamos a ver vinculados acerca de un escenario donde la atribución acerca del deudor puede ser deducida en un debate entre las partes. Eso quiere decir si ha nacido esta inejecución por parte voluntaria del deudor o por parte que no había previsto ni ha podido evitar en su momento, ¿no? Ahora, posiblemente, si hablamos de un conductor que ha atropellado a más de 20 personas, cuando vemos planteado el test de la imprevisibilidad, el conductor habrá previsto que si bebe y conduce va a poder causar daño material o inclusive daño humano. O sea, puede prever cuando nosotros bebemos bebidas alcohólicas y sabemos que vamos a conducir, porque en realidad nadie escapa, ¿no?, de alguna fiesta, algún evento donde vamos a consumir una bebida alcohólica, pero en cierto modo, si vamos a conducir, entonces podemos prever aquella situación. Por otro lado, es inevitable la acción que puede realizar este conductor. Puede subirse, conducir el vehículo, puede entregar las llaves del vehículo a otra persona para que otra persona con más lucidez conduzca, o que simplemente deje las llaves y se vaya en otra movilidad, en un transporte público, para poder evitar cualquier situación, porque no solamente estamos hablando acerca de una persona que puede consumir, ¿no? Podemos inclusive hablar de una persona que estaba sobria, que ha subido al vehículo y lastimosamente, de igual forma, ha causado daños humanos hacia otras personas. Pero ¿dónde está el tema de la inevitabilidad e imprevisibilidad? Eso quiere decir que tal vez han sido fallas mecánicas, y estas fallas mecánicas tal vez han sido imprevisibles, pero sí han sido evitables. ¿Cómo? Tal vez lo hemos llevado quizás personas que no conozcamos de temas mecánicos, ¿no? Pero lo hemos llevado a un mecánico, hemos dicho sí está mal, tal vez hay que hacer cambiar
no sé, las pastillas de freno, algunos elementos del motor que estaban tal vez ya un poco defectuosos, hacer cambiar las bujías, quién sabe, ¿no? Varios temas relacionados con la mecánica que nosotros desconocemos. Quizás alguien de la clase conozca. Sin embargo, hemos podido tal vez relacionarnos con la inevitabilidad, o sea, hemos tratado de hacer este caso inevitable, hemos tratado de evitar que pase esta situación porque hemos ido ante un mecánico, pero nunca habíamos previsto que esta situación iba a pasar, porque se supone que lo hemos evitado, se supone que hemos ido a hacer nuestro check-in, digamos, ¿no? Nuestra verificación ante ante un buen mecánico y este mecánico supuestamente lo reparó el daño y dijo puede conducirlo. Entonces pasa el accidente, pero estábamos sobrios. Entonces, dentro de estos dos casos estamos verificando el tema de la conducta que puede existir en mérito a la tipificación que puede tener de forma directa el deudor. Ahora bien, sobre las diversas clases de culpa, lo que les hablaba, existen varios tipos de culpa de los cuales vamos a ver los siguientes. Dentro de una actividad negativa, según consiste en esta actividad negativa, no solamente se habla de una actividad que puede desarrollarse por parte del deudor, o sea, que sea mala, ¿no? En pocas palabras, sino estamos hablando de una actividad negativa relacionada con el derecho civil. Eso quiere decir, como bien lo decía al inicio, que la actividad negativa por parte de un deudor puede ser relacionada con una obligación de no hacer, ¿no? Que para el derecho, nuevamente repito, es una actividad no natural, porque la actividad natural es la actividad positiva, es la actividad de hacer. Dentro de estos dos tipos de actividades, entre la culpa de una actividad negativa o la culpa de una actividad positiva, podemos establecer también dos conceptos que quizás ustedes ya conozcan e inclusive van a utilizarlos en la práctica jurídica cuando sean abogados, y no solamente en términos de derecho civil, sino lo van a utilizar en todo ámbito de derecho, puede ser en derecho penal, derecho administrativo. Eso quiere decir que van a utilizar estos dos conceptos para identificar la conducta, no solo sea de un deudor, sino de otro tipo de personas. En este caso, obviamente, nos vamos a enfocar directamente acerca de la conducta del deudor. ¿Qué es la negligencia? A ver, voy a pedir para que participemos todos también a dos personas quienes puedan encontrar, ahora que estamos con internet no importa, los conceptos de negligencia e imprudencia. Tienen 2 minutos y el primero que lo encuentre, por favor, mencione su nombre y vamos a tomarlo como participación. Doctor. Ya. ¿Su nombre? Yo, doctor. Ademar Quiroz, doctor. Ya, Ademar, tú y luego Yo, la otra doctor. compañera, Maribel Mamani. Maribel. Sí, doctor. Ya. Ademar, ¿qué concepto encontraste? De negligencia, doctor. ¿Y tú, Maribel? Doctor, encontré las dos, de negligencia y también imprudencia. Ya. Entonces, primero tú, Ademar. Ya, doctor. Bueno, la negligencia es la falta de un comportamiento adecuado en una situación correcta. Es la falta de cuidado y de diligencia. Ese Ya. concepto. Muy bien, muy bien. Me agrada ese concepto. Vamos a extractar lo que tú dijiste sobre el tema de sobre el tema de la negligencia, sobre la conducta. ¿Tu número, Ademar? 78, doctor, 78. Ya, estamos presentes. Maribel, por favor. Sí, doctor. Bueno, en el término de imprudencia alude a la ausencia de prudencia, cautela, mesura, cuidado. Quien actúa con imprudencia, por lo tanto, lo hace sin buen juicio. Y también hay una parte que nos indica que en la imprudencia el sujeto obra precipitadamente o sin sin prever íntegramente las consecuencias en las que podía desembocar su acción, de por sí irreflexiva.
Ya, muy bien. ¿Tu número de lista? 53, doctor. Ya, lo tenemos presente. Gracias. Ya, en términos de negligencia, bien lo decían los compañeros. Evidentemente, estamos hablando de una conducta eh, que se desarrolla por parte del sujeto pasivo. En esta instancia, dentro de una obligación, ¿no? En materia de derecho civil ahora, eh, posiblemente se desarrolle múltiples cuestiones siempre en una obligación de hacer, que lo podemos desarrollar como hablábamos de la conducta positiva, ¿no? O la actividad positiva, eh, que va a violar directamente aquella obligación principal. Eso quiere decir que si existe el sujeto pasivo que no ha desarrollado o que ha desarrollado de manera defectuosa una obligación asumida por parte, bueno, perdón, entre partes, pero que lo ha hecho incurriendo en una conducta negligente, sin observación y sin tendencias en lo que ellos deberían desarrollar y que lo han hecho defectuosamente, estamos hablando de una conducta totalmente reprochable hacia el sujeto pasivo. Ahora, saliéndonos un poco del ejemplo que les voy a dar en materia civil, podemos hablar inclusive de la negligencia médica, ¿no? Entonces, estamos hablando de un profesional. Ahora, si no hablamos de negligencia médica, entonces podemos hablar incluso de negligencia de praxis jurídica, acerca de aquellos profesionales que salen profesionales, valga la redundancia, dentro y fuera, puede ser profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, pueden ser de otros tipos de universidades, pero estamos viendo acerca de que ellos ya tienen un título profesional, sea abogado, sea médico, pero deben desarrollar su trabajo de manera experta, de manera que ellos han aprendido 5 años o 4 quizás en la universidad para ser profesionales. Entonces deben actuar con todo el cuidado y deben actuar siempre con lo que han aprendido y con el respeto también hacia aquel, en este caso, el sujeto activo, es decir, el acreedor. Si nos han desarrollado las funciones, nos han dicho, por favor, podamos nosotros contratarlo, ¿no? Para un servicio, porque sea de un profesional, pero lo hace de manera defectuosa, es decir, como abogado, se nos contrata una persona que está siendo investigada por un hecho que él es inocente, pero aún así nuestra conducta negligente hace que nosotros no adjuntemos prueba, que no nos presentemos a algunas audiencias y hace que nuestro cliente sea detenido e inclusive sentenciado. Estamos hablando de una conducta negligente, más aún cuando nuestro cliente es inocente. Ahora, si hablamos de un concepto de que el cliente es culpable, bueno, es otra circunstancia, ¿no? Ya no es culpa nuestra, sino ha sido culpa del cliente porque obviamente no nos ha contado quizás toda la verdad. Pero, de cierto modo, si nosotros teníamos toda la prueba en nuestra oficina, teníamos que valorarla, presentarla, hacer un peritaje científico, cualquiera sea, y no lo hemos hecho como abogados, o no solamente en materia penal, en materia civil. Cuando a tu cliente lo han demandado por un tema de una casa, ¿no? Quizás de una usucapión, que ahora es normalmente una demanda que se presenta cada instante. Te han entregado a ti como abogado sus documentos de casa. Te ha entregado folio real, catastro, todos los documentos originales. Y la parte contraria solamente tenía facturas de agua, luz, certificación de junta de vecinos, un informe de derechos reales, ni siquiera un folio real, sino solamente algunos documentos preliminares que iban a verificar la existencia o no de una detentación de un bien inmueble pacífica. Eso se supone que es un usucapión, ¿no? Una persona que ha vivido más de 5 o 10 años en una casa que se va a quedar con la casa. Pero la persona demandada es el dueño. El dueño debe presentar todos los documentos e inclusive presentar hasta testigos que señalen que la casa nunca ha estado deshabitada, que no solamente los demandantes han vivido en esa casa, sino el demandado siempre ha realizado visitas
mensuales, anuales, cobrando quizás alquileres, y los que están intentando el bien inmueble solamente tienen la mala fe de quedarse con el bien inmueble. Pero aún así, al tener todos los elementos de prueba, en un término estable que la ley nos ha otorgado para presentar prueba, no lo hacemos. Perdemos la demanda. Entonces estamos hablando de una negligencia por parte de un profesional. Aquello que debería ser totalmente positivo, una actividad positiva por parte de este sujeto deudor, que debería estar encausado en defender los derechos, en este caso el patrimonio de nuestro cliente. No lo hicimos, y eso es una negligencia por parte de nosotros, profesional, sea médico, sea abogado, podemos vincular. Muy bien. Ahora, en términos de la imprudencia, además, nuevamente, no, tú no nos leíste, ¿no? Era la compañera Maribel. Sí, doctor. Nuevamente nos das lectura a tu concepto. Está bien. El término imprudencia alude a la ausencia de prudencia, cautela, mesura, cuidado. Quien actúa con imprudencia, por lo tanto, lo hace sin buen juicio. En la imprudencia, el sujeto obra precipitadamente o sin prever íntegramente las consecuencias en las que podía desembocar su acción. Claro. Ya, muchas gracias. Sí, dentro de una conducta imprudente, el concepto de imprudencia está vinculado acerca de un desarrollo por parte de cualquier tipo de persona, en este caso el sujeto pasivo, en desarrollar una determinada actividad o comportamiento. Sin embargo, lo va a hacer, pero sin verificar la existencia de esa obligación en su elemento objetivo. Eso quiere decir que el sujeto deudor debe actuar siempre bajo el cuidado y bajo el conocimiento que él tiene. Una imprudencia por parte de una persona, por ejemplo, nuevamente hablamos acerca de profesionales abogados, ¿no? A nosotros como abogados nos enseñan nos enseñan los conceptos de derecho, cuáles son los conceptos que tiene nuestro cliente. En distintas áreas, ¿no? Puede tener derecho a la propiedad, puede tener derecho al domicilio, a la ciudadanía, claro, todo vinculado a un derecho civil. Tiene derecho al principio de inocencia, cuando una persona es inculpada de un delito, también lo tiene. Tiene varios tipos de derechos. Cuando uno va a hacer una fundamentación dentro de un juicio oral, pongámoslo así, puede ser juicio civil, puede ser juicio penal, en cualquiera de los dos, debe realizar una fundamentación. Sin embargo, a pesar de tener todas las pruebas, porque anteriormente la actividad que no ha realizado el abogado era no presentar pruebas. En ese caso estamos hablando de una actitud totalmente negligente. No lo ha hecho porque, y debería. En un tema de imprudencia, estamos hablando de que él también debería preparar, y se ha preparado, ¿no? Profesional nuevo, quizás así como ustedes van a salir nuevitos, noveles de la carrera de Derecho, van a ir a hacer su fundamentación. Quizás no conozcan, algunos tal vez van a ir a estudiar, tal vez van a ir a cursear, van a ir a trabajar a juzgados, fiscalía, trabajar con abogados, quién sabe. X, Y, Z. Sin embargo, va a haber personas que lo quieren hacer por sí mismos. Van a salir, van a decir, yo voy a hacerlo como pienso que es así. Pero a pesar de ello, dentro de lo que conlleva lo que se realiza dentro de una fundamentación, debemos concluir toda participación dentro de un juicio, así sea una fundamentación sin excepciones o la fundamentación de tu caso o defender el caso, debemos terminar siempre con un petitorio. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, no? Porque nosotros debemos pedirle a la autoridad, si es civil, debemos pedirle que declare probada la demanda. O si eres parte contraria, que declare improbada la demanda.
Si estamos hablando de términos en materia penal, puedes pedir que declaren culpable o inocente a tu cliente. En esas dos áreas, nosotros debemos cumplir con nuestra tarea, pero por nervios, porque no te has preparado, porque no se te ha ocurrido, porque en la universidad parece que no te han explicado esta parte donde fundamentación debe llevar un petitorio, no lo has hecho, has actuado imprudentemente. ¿Por qué? Porque podías haber preguntado, podías haber asistido a una audiencia, podías tal vez haber realizado una práctica anteriormente. Entonces, imprudentemente tú lo has hecho. Eso nos lleva a, obviamente, a una responsabilidad tuya con tu cliente, sujeto deudor, sujeto acreedor, ¿no? Sujeto activo, pasivo. Obviamente, vemos pues vinculados acerca de que estamos violando nuestros términos de obligación. Se supone, así sea sin iguala profesional, sin contrato entre partes profesionales, donde han visto vinculados una obligación principal. ¿Cuál? Uno, de declarar libre a una persona que supuestamente es inocente, o dos, en materia civil, de recuperar ese bien inmueble que han demandado porque se quieren quedar aquellas personas de mala fe con esa casa. Pero nosotros, al no desarrollar ese petitorio tan importante, como la primera parte también, como el desarrollo de los memoriales, o sea, ser abogado también conlleva a que debamos estar preparados. Entonces no podemos actuar ni con negligencia, ni mucho menos con imprudencia. Debemos actuar siempre con cautela, en todo ámbito. Y eso no solamente nosotros, sino todos los sujetos pasivos, todos los deudores que están asumiendo obligaciones diariamente, si sean extracontractuales o si sean contractuales, deben establecer su existencia. Ahora, cuando hablamos de las clases de la culpa, también debemos hablar acerca de su contenido sobre sus actos. Esto es sencillo. Cuando hemos hablado acerca de las actividades positivas, negativas o la negligencia o imprudencia, debemos hablar de sus actos también de intenciones y de no intención. El acto de intencionalidad acerca de un sujeto pasivo, de un deudor dentro de una obligación, es obviamente ya haber previsto qué es lo que iba a pasar a futuro. Si esta actitud, esta actividad, esta inejecución ha sido intencional con tal de perjudicar al acreedor, pues estamos frente a una violación del principio de buena fe. Cuando hablamos de actos de no intencionalidad, significa que no ha sido bajo la voluntad del deudor. El deudor, si bien ha previsto, ha tal vez inclusive intentado ver la forma en evitar algún acto negativo dentro de la obligación, alguna actitud negligente, ha realizado ya una determinada conducta y no lo ha hecho con la intención de perjudicar al acreedor. Obviamente estamos hablando de una persona, de un sujeto deudor, quien no está violando el principio de buena fe. No ha ejecutado la obligación, no ha cumplido. Sin embargo, ya se ha visto vinculado con el incumplimiento. No ha cumplido con esa obligación, pero no ha sido con intención, pero obviamente eso va a ser catalogado en los términos y elementos que se enmarcan acerca de si ha sido culposo, si ha sido voluntario, en base a las actitudes que demuestre el sujeto pasivo. Eso, según las causas de su origen vinculadas ya en materia de obligación. Ahora, según su gravedad, la gravedad dentro de los actos de incumplimiento culposos determinados en grave, leve y levísima. Esto también se va a verificar en derecho administrativo.
sobre las faltas. Faltas graves, leves, levísimas, a los policías, militares, personas que trabajan en el sector público. Aquellas personas van a ver todo el tiempo este término de incumplimiento de una obligación y según su gravedad. Es decir, qué tan grave es, ¿no? Si es muy grave, en este caso, si es grave, si es leve o si es levísimo. A ver, en términos de una culpa grave, se va a incurrir obviamente en una culpa grave, según un tratadista Potier, en su libro de Tratado de Obligaciones, cuando aquella persona que no pone el cuidado de las cosas propias en un cuidado que debería haberlo hecho por un descuido insalvable, un descuido no previsible, un descuido que no ha sido evitado en su momento, que ha actuado con total negligencia, una negligencia mayor, es aquella que incurren las personas descuidadas, igual les van a llamar personas negligentes, imprudencia en un grado superior inclusive. Estamos hablando de una persona que ha actuado no solamente con un grado de un daño tal vez económico a su institución o a su actividad que está realizando. Eso lo vinculo con un ejemplo de la actividad en derecho administrativo, ¿no? Que lo vamos a vincular también con el derecho civil. Estamos frente a una culpa grave. Cuando no ha podido ser previsible, cuando no ha podido detenerse, cuando no ha podido ser subsanable en su momento. Planiol, dentro de la culpa leve, nos señala de aquella actividad que consiste en el no poner el cuidado en las cosas ajenas, el mismo cuidado que se pone en las cosas propias. Nos quiere decir acerca de toda actividad que se debe desarrollar como si fuera nuestra responsabilidad total. Así tengamos que hacer contratos para el municipio, para una junta de vecinos, si estás trabajando en una subalcaldía, si así sea para terceras, cuartas, quintas personas, lo tenemos que hacer como si fuera nuestro trabajo. Si no lo hacemos de esa manera, nos vemos vinculados a una culpa leve. ¿Por qué leve? Porque en realidad podrías intentar subsanarlo. O inclusive todavía se puede subsanar. En el caso de la culpa grave, es totalmente insubsanable. Algo que ya pasó y que no podemos volver atrás y que ya está realizado. Y que debe en su momento, como una inejecución de una obligación, un incumplimiento, pues tener ya la sanción que corresponde. En el caso de la leve, por el momento sigue siendo subsanable. Podemos, en derecho administrativo, fabricar lo que es una fe de erratas, que comúnmente se conoce de esa manera. ¿Qué es eso? Es una subsanación en materia administrativa donde una persona sella y le da fe de que ese borrón o aquella subsanación que están realizando ha sido de buena fe, porque se han dado cuenta en ese momento. Entonces, totalmente subsanable. Es lo que pasa a aquellos que están trabajando en juzgados. También, no sé si han recogido algunos oficios que antes se llamaban órdenes judiciales. Estos oficios emanados por la autoridad competente, de alguna forma, tienen algún error, ¿no? Quizás han sido creados por el mismo secretario de juzgado, que ha emitido edictos, algunas actividades jurídicas que solamente él puede sellar. Él puede determinar entonces una subsanación, ¿no? Doy fe de que el borrón que está en esta parte es totalmente culpa mía, sin embargo, no afecta al documento en su totalidad. Lo estamos subsanando. Entonces, pero si no lo hacemos, obviamente pasamos a un grado más grave. Dentro de una culpa levísima, tenemos aquella que es sobre que consiste en nuevamente no poner cuidado en las cosas. Todas las culpas están desarrolladas en el mismo, pero que las personas más inteligentes, tal vez más diligentes en su momento, se han dado cuenta
y han señalado, ¿para qué subsanar si lo puedo hacer nuevamente? ¿No? ¿Quién sabe? Te lo va a firmar tu juez, tu fiscal, si estás trabajando en la fiscalía. Ahora, si estás trabajando en un estudio jurídico, estás trabajando con un abogado, sabes muy bien que ese memorial está mal hecho, está mal dirigido, tiene algo que está mal y que más adelante, si lo presentamos mal, es él quien va a pagar las consecuencias y peor aún el cliente que está en ese estudio jurídico. Entonces, si estamos trabajando de esa manera y nos damos cuenta que el error está cometido, si en ese mismo momento ni siquiera subsanamos ni estamos rayoneando ninguna hoja, podemos nosotros volver a imprimir antes de que firmen las partes. Estamos hablando de una culpa levísima que es totalmente subsanable en su momento y que no va a tener tal vez consecuencia alguna dentro de una inejecución, porque podemos nosotros vincularlo con una inejecución quizás parcial, o quizás ya no haya inejecución si estamos hablando de una culpa totalmente levísima. Es donde nos damos cuenta y es donde también se va a denotar acerca de aquella persona que no es negligente, que no es aquella persona que ha actuado con imprudencia, sino es aquella persona que está evitando aquella subjetividad que puede ser desarrollada por el vínculo en que se está uniendo en una obligación, ¿no? Entonces, esos dos términos de obligación en materia civil están vinculados, los tres términos en cuál grave es tu sanción. Ahora, en derecho administrativo, si muy bien dice tu estatuto interno o tu manual de funciones, ¿no? Que le llaman MOF, el manual operativo de funciones, o el reglamento interno de personal, quién sabe, ¿no? Y se ha determinado en algunos artículos cuáles son aquellas faltas graves, leves y levísimas. Por ejemplo, si nosotros damos lectura a la ley 025, la ley del orden judicial, vamos a encontrar cuáles son aquellos elementos los cuales desarrollan la actividad judicial. Por ejemplo, si existen auxiliares, oficiales de diligencias, jueces, perdón, disculpen, un minuto. Continuamos entonces. En eso vemos ya vinculados en los términos de según su gravedad. Estamos por dar los ejemplos acerca del derecho administrativo. Según la ley 025, podemos nosotros establecer aquellos grados de culpabilidad que pueden tener aquellas personas. El incumplimiento también está relacionado en parte a los sujetos de la actividad judicial. Pueden ser jueces, pueden ser vocales, pueden ser magistrados,
pueden ser auxiliares, pueden ser secretarios de juzgado, pueden ser oficiales de diligencia. Cualquiera de esas personas están vinculados en realizar su tarea. Por ejemplo, un ejemplo, asistir a una audiencia, asistir a su lugar de trabajo, sea cual sea esta persona, en estado de ebriedad, se va a catalogar como una actividad totalmente lesiva y dañina al Estado plurinacional, es decir, en su grado del órgano judicial, en la actividad judicial. Se cataloga pues como una falta grave. ¿Qué son las faltas? También son obligaciones incumplidas, obligaciones inejecutadas, pues se supone que no lo deben hacer. El maltrato hacia los sujetos litigantes, hacia los abogados, también son faltas. Son aquellas actividades prohibitivas que les entrega la ley directamente. El legislador ha prohibido que la actividad judicial se relacione en base a esos puntos. ¿No? Entonces, nos van a catalogar cuál es cómo se cataloga el grado de lesividad, si es leve, grave, muy grave, en este caso son grave, leve, levísimo. Vamos a verificar si existe negligencia, imprudencia, vamos a verificar si activa actividad positiva, actividad negativa. Es más, lo podemos hacer como un trabajo. A ver, aquellos que están atentos, nuevamente, otro trabajo de puntos extra. Como veo solamente 87 conectados, me imagino que van a ser 87 personas. Aquí, atentos, entonces, este es el nuevo trabajo que puede ser presentado hasta el día lunes, para que tengan un grado de esto. A ver, deben desarrollar dentro de la ley 025, de la ley del órgano judicial, solamente copien, ya, mejor, sí, solamente copien, luego vamos a identificar con ustedes. Solamente copien a mano las faltas graves, leves y todas las faltas relacionadas y sus sanciones de la ley del órgano judicial, de la ley 025. ¿Ya? Ahorita les puedo decir el artículo, no. Ustedes, es una ley bien pequeñita. Creo que no llega ni a los 100 artículos. Entonces, verifíquenlo y copien, solamente redacten esas faltas. Nada más. Y como es tan sencillo, hoy es miércoles, para el día viernes, por favor, antes de clases, mándenlo escaneado a mi correo electrónico. Igual va a ser eso, puntos extra. Los que quieran hacerlo, los que no quieran hacerlo, no importa, está bien, esto no es obligatorio, solamente es puntos extra. ¿Para quién es obligatorio? Sí, obviamente para aquellas personas que no han dado su primer parcial, que no han expuesto o que han dado un examen con una nota muy baja. Solamente es para esas personas, yo creo que es obligatorio moralmente. No les voy a obligar yo. ¿Ya? Entonces, nuevamente reitero, trabajo para el día viernes antes de las clases, es decir, antes de las 16:00, presentar a mano la redacción de aquellos artículos de las faltas y las sanciones de la ley del órgano judicial, ley número 025. Eso les va a servir a todos, porque todos aquí, me imagino, como abogados de la Universidad Mayor de San Andrés, van a litigar. Y aquellos que van a litigar, así ahora están trabajando en otras instituciones, como sea, igual vamos a litigar, nos vamos a ver siempre en estados judiciales. Es importante que ustedes analicen esta ley. A ver, dice Cielo Kisbert, a todos, presentar a mano la redacción aquellos artículos de faltas del órgano judicial. ¿Verdad? Por favor, se corta mi audio. Yo le voy a responder. Sí. Ya. Entonces ya le hemos respondido en el chat a la compañera. Por favor, eso para el día viernes hasta antes de las 16. Continuamos. Ya. Vamos a hablar ahora del sistema de apreciación de la culpa. Con eso terminamos. No, falta un subtítulo más. El sistema de apreciación de la culpa. Nosotros vamos ya a realizar
un sinónimo de tipificación, se puede decir más escueta, ¿no? Pequeña, en dos términos, algo abstracto y algo concreto. ¿Qué es lo abstracto? Lo abstracto, obviamente, está dirigido en medir el grado de diligencia del deudor, tomando en cuenta la clasificación de culpa en base a los tests que estábamos hablando anteriormente, en base al test que se puede explicar como imprevisibilidad o inevitabilidad, perdón, ¿no? Algo que puede ser evitable en su momento y que en este caso no lo ha sido. En este sistema, obviamente, lo más abstracto se puede decir que se verifica si el deudor está cumpliendo o no está cumpliendo, si existe un defecto en el cumplimiento para verificar acerca de su negligencia, si no ha observado cómo debe desarrollar su tarea, su obligación. Obviamente estamos dentro del test de imprevisibilidad e inevitabilidad. Una comparación de una inejecución. Obviamente esta conducta está desarrollada en un momento determinado que no se va a adecuar a una conducta imaginaria. Entonces, hay un incumplimiento por parte del deudor basado en una conducta culposa porque se comporta de esa manera. Es decir, que no está preveyendo, no está tratando de evitar aquella causa justificable para una inejecución, un incumplimiento desarrollado por parte del deudor. Ya, perdón. Ahora, en el tema concreto acerca de la apreciación de la culpa, obviamente aquí es directo. O es una obligación con una conducta directamente originaria, con una determinación negativa, con una conducta reprochable, con una conducta relacionada al no cumplimiento voluntario o sea, con una conducta que sí ha sido involuntaria, ha sido causa justificable, no reprochable, una causa justificable, el cual esté vinculada a un tema quizás de una fuerza mayor, a un caso fortuito, y felicito a aquellos compañeros también que ya han desarrollado su trabajo, han hecho un muy buen trabajo, los que lo han presentado hasta el lunes, ¿no? Los que han presentado el martes, no va a contar. Pero ya con eso estamos determinando acerca de las conceptualizaciones de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, aquellas situaciones imprevistas, aquellas situaciones que no han podido ser evitables, que ahora lo que estoy dando, los conceptos, los que han hecho el trabajo, están entendiendo esa parte, porque nosotros estamos ya desarrollados acerca de una conducta donde el deudor se ha visto forzado a vincularse a temas quizás fuera de su desarrollo normal. Eso quiere decir que se han escapado de las manos del deudor para realizar el cumplimiento. Habíamos hecho un ejemplo en la anterior clase acerca de qué pasa cuando yo tengo mi dinero en mi casa, en una caja fuerte. Dicha caja fuerte solamente tenía la puerta de la caja metálica para que no ingresen, pero dentro de la caja estaba descubierta, por decirlo así, una caja hueca, quién sabe. Pero la casa se derrumba, la casa se quema, X y Z, quizás un tornado, y se desarrolla esa temática. Es donde podríamos intentar justificar como deudores hacia el acreedor del por qué no estamos ejecutando la obligación, por qué no estamos realizando ese pago, ese cumplimiento de la actividad que nosotros nos hemos vinculado en la obligación principal. Podemos intentar justificar. Sin embargo, intentar justificar acerca de, sí, lo que pasa es que yo estaba en carnavales, ¿no?
y que yo sé que el miércoles, el día de hoy, debería pagar el dinero que te debo, pero justamente ayer me lo he gastado porque tenía que comprar, no sé, comida, no sé, cosas de festejo en la chaya y, y no lo he hecho. Eso no merece pues una justificación totalmente real. El acreedor va a señalar que no se está cumpliendo. Entonces, vemos una actividad totalmente reprochable pues al deudor. Hasta parece que no quisiera cumplir. O totalmente imprudente, sabiendo que él debería guardar ese dinero y ese dinero debería ser pagado el día de hoy, imprudentemente lo ha gastado. Ahora nos debía 2.000 bolivianos, nos quiere pagar 200 pesos y que el fin de semana nos va a pagar el resto, no. O sea, pues, ya son temas totalmente injustificables. De eso se trata el sistema de apreciación de culpa. En concreto, aquí es blanco o es negro. Aquí es una actividad relacionada con el sujeto deudor acerca de si va a pagar o no va a pagar y si su tema dentro de una justificación eso no es justificable o es injustificable. Ahora, el carácter culposo acerca del incumplimiento. Dentro de lo que es la naturaleza acerca de este carácter culposo, primeramente debemos establecer, como un pequeño resumen, que solo va a haber incumplimiento cuando se incurre en una conducta totalmente atribuible a causa del deudor. Si no es atribuible, puede ser justificable, ¿no? Porque cuando no hay conducta culposa, pero hay incumplimiento, quiere decir que hay una causa extraña no imputable. En ese caso, el deudor se libera porque no se va a liberar completamente, pero se va a liberar de alguna manera parcialmente, ya que debe haber pues una forma de pago hacia el acreedor. La forma de una liberación parcial significa que el acreedor puede decir, sí, está bien, sí, ha caído un rayo a tu casa, quién sabe, ¿no? Y estaba ahí justo en tu tejado el dinero, porque sabemos que tú no depositas al banco, te vamos a esperar 1, 2, 3 meses más, ¿no? O sea, no estamos hablando de una liberación completa. Si hablamos de una obligación pecuniaria, ni el banco nos va a perdonar una deuda por tema de pandemia. Entonces, estamos hablando acerca de, obviamente, de una obligación que debe ser cumplida a futuro, que no va a liberar completamente al deudor, pero sí es una causa de una conducta que haya sido extraña, no imputable al deudor. Podemos ver de una forma de liberación parcial del mismo. Ahora bien, en este caso, debe superar los test de previsibilidad y de evitabilidad. Es decir, que haya sido previsto, haya sido evitable y con esos conceptos se pueda establecer que la buena fe y la conducta del deudor han sido, pues, desarrollados de manera que han tenido el camino de cumplir con la obligación. Entonces, es donde ya podemos hablar acerca del incumplimiento culposo de las obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir? Dentro de un acto contractual, dentro de un contrato, una relación entre partes que firmamos un contrato, porque en las clases siempre les he dicho que es más fácil como abogados y como partes y como futuros colegas hacernos de una obligación, hacerle cumplir a ese deudor como parte acreedora. Nosotros, si tenemos un documento firmado, en este caso un contrato, no importa si es privado, mejor si es público, para nosotros es más sencillo solicitar el cumplimiento de su obligación. Dentro de eso, el cumplimiento de voluntades va a emerger, va a nacer y va a ser punto central de la obligación. El incumplimiento de un contrato difícilmente va a determinar acerca de su culpabilidad, a menos de que lo hayas previsto. Bien les decía, si alguna vez van a ser asesores de empresas privadas, actualmente ahora está de moda y varios abogados lo van a hacer, antes no, antes de la pandemia no pasaba.
Redactar la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor. El día viernes yo les voy a traer un contrato que hemos realizado con la empresa del Multicine y una empresa también de un supermercado donde nosotros hemos creado como estudio jurídico una cláusula donde ha previsto no solamente la situación de pandemia a nivel de salud pública, sino también cualquier actividad que haya sido relacionada primero con la naturaleza y segundo con la fuerza o con la actividad del hombre. De cierta forma, cuando podemos nosotros prever esta causa y ponerlo de una forma donde ninguna empresa se sienta aludida y digan, ah, hay una cláusula que tal vez ni se entiende o que tal vez digan, pero es un tema de una cláusula a futuro. Estamos hablando acerca de que nosotros podemos prever esa situación. Cuando ha pasado esta primera situación, ya bien les contaba, era acerca de los temas del 2019, ¿no? Cuando habían conflictos sociales acerca de que estaban pidiendo al presidente que en ese momento puede renunciar. Se han armado varios puntos de vigilia, ha habido conflictos, bloqueos, todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? En temas contractuales comerciales se perjudica el comercio, se perjudica a las empresas. ¿Eso puede ser catalogado como caso fortuito o fuerza mayor? Claro está, puede ser, pero nosotros debemos ser más genéricos en nuestras cláusulas. Y segundo, esa cláusula ha abierto la posibilidad que en la pandemia podamos estar protegidos. Es decir, cuando una persona, o perdón, si con una persona jurídica, con una empresa, quiere terminar un contrato antes de lo que se ha establecido en las cláusulas, en el contrato, por decirlo así, un contrato de alquiler, ¿no? Un contrato donde dice, yo voy a estar aquí 2 años, 3 años, 4 años. Pero la economía ha causado un desmedro, estos conflictos 2019, esta pandemia 2020-2021, hasta la fecha, nos estamos recuperando económicamente, pero causa que los contratos de esa naturaleza tengan que ser terminados antes de tiempo. El acreedor en esta instancia no va a creer fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando sean asesores van a ver que no es un contrato de 5 o 4 cláusulas, van a ser más de 30 cláusulas y en una de ellas va a existir una cláusula donde diga que la terminación del contrato es un incumplimiento del contrato y debe pagarse una cláusula penal, ¿no? Pueden ser 5 meses de alquiler. Sí, dígame. Pueden ser 5 meses de alquiler. Entonces, para evitar esa situación, la resolución del contrato igual puede estar previsible con una cláusula de caso fortuito o fuerza mayor. Como lo han podido vincular algunos compañeros, dentro de la legislación boliviana no existe específicamente estos términos, pero lo presentan de manera genérica. Es decir, que sean fuera de la mano del, o que no hayan sido generados por el deudor, ¿no? Entonces, establecemos claramente que si pasa una pandemia, no es atribución nuestra, puede ser por la mano del hombre, puede ser por la naturaleza, quién sabe. Podemos nosotros desarrollar un debate. Los conflictos sociales, eso sí es un tema de una vinculación con la mano del hombre, está relacionado totalmente. Entonces, si creamos ese tipo de cláusulas, no podemos verificar un incumplimiento culposo de obligación contractual. Pero, si lo hemos previsto en nuestro contrato, sí. Entonces el contrato es totalmente catalogado para su cumplimiento. Dentro de materia de obligaciones, los contratos son elementos sustanciales para un cumplimiento directo. Eso ténganlo en cuenta también. Por eso el incumplimiento culposo de obligaciones contractuales difícilmente se ve, sin embargo, se va a utilizar aquellas cláusulas o artículos de la normativa civil que van a salvar ese tema de la culpa. Siempre y cuando también como abogado nosotros podemos identificar qué tipo de causa culposa, qué tipo de actividad o qué tipo de conducta está desarrollado con el deudor. Ahora, el incumplimiento culposo de las obligaciones extracontractuales que obviamente al margen del contrato, fuera del contrato, cuando ustedes no tengan contrato, es decir, cuando tengan un pequeño recibo, cuando tengan simplemente una palabra, cuando tengan, es más complicado de realizar, pero es más fácil de encontrar
el tema de la actividad de culpa hacia el deudor, donde nosotros vamos a encontrar quizás varias actitudes donde aquellas inclusive causas extrañas, no imputables directamente, pueden ser más fundamentales, ¿no? Porque el acreedor va a señalar, pero ¿por qué tú no me has pagado? Sí, es que ayer me robaron. Ya, ¿y qué pasó? Es que ayer justamente había contado todo el dinero para pagarle la deuda a usted. Es en ese caso en donde nosotros ya, pues obviamente, debemos justificar como deudores más allá de lo que nosotros conocemos, más allá de lo que nosotros podemos ver vinculados. Claro, había, no sé, una deuda quizás de mucho dinero, puede ser 1.000, pueden ser 50.000, 100.000 dólares guardados en una mochila. Imprudencia por parte del deudor, ¿no? Porque ¿quién camina con una mochila en la ceja? No sé si recuerdan, anteriormente damos ese ejemplo, totalmente reprochable al deudor. No se puede hacer eso. Sin embargo, ¿quién sabe? Y ha causado una inundación, ¿no? En la ciudad de La Paz. Teníamos nuestra mochilita con tanto dinero porque estábamos a 2 cuadras de cumplir con la obligación. Le íbamos a entregar el dinero aquí en la Plaza del Estudiante, pero justo llovió, estábamos con la mochila, estábamos con muchas personas que nos estaban cuidando porque habíamos previsto y no habíamos sido imprudentes ni negligentes. Sin embargo, cae una lluvia tan fuerte que existe ya una inundación donde no solamente uno se moja, sino todo el dinero. Tal vez no se va a deshacer el dinero, pero tal vez la fuerza de la naturaleza se lleva el dinero. Pero nosotros debemos justificar, ¿no? No solamente es contarlo, quizás uno de los amigos, sujetos que están acompañando nos pueda grabar, entonces podemos justificar la parte del incumplimiento culposo fuera de una situación extracontractual, porque jamás habíamos firmado un contrato de obligación, pero si nos ha prestado ese dinero de buena fe estábamos devolviéndoselo y no pudimos entregar. Difícilmente de probar, pero fácilmente de justificar. Ahora, la carga de la prueba en la materia del incumplimiento está siempre puesta hacia el deudor. Él debe probar por qué no está cumpliendo con su obligación. Debe justificar, como ya lo decíamos en términos sencillos anteriormente, debe justificar por qué no lo está haciendo. Ahora, una situación injustificable, una falta de prueba, nos lleva al quebrantamiento del principio de buena fe, ¿no? Tal vez no es sujeto A y sujeto B, ¿no? Jorge y María, ¿no? Donde Jorge le dice, te estoy prestando 100 bolivianos, mañana los devuelves. Ya no hay justificación, se pierde. En ese tema de obligaciones naturales o obligaciones extracontractuales, nosotros difícilmente vamos a pedir una justificación de incumplimiento, buscar, no, pues son 100 bolivianos, ya ni modo, trabajaré y ya. Pero si estamos hablando de situaciones más grandes, de empresas donde se han desarrollado acerca de verificar si se va a cumplir o no con la obligación, nosotros debemos tener prueba justificable del por qué no estamos cumpliendo. Bien, puede ser quizás la quiebra de una empresa, ¿no? Dentro de la quiebra de una empresa, nosotros debemos justificar nuestros sistemas contables, quizás, ¿no? Nuestros planes anuales, quién sabe, eso ya en materia comercial, materia financiera, donde debemos presentar nuestros registros acerca de nuestros pasivos, ingresos, todo, y establecer que no ha habido ingresos en la empresa, solo ha habido egresos, es decir, que han gastado más que ganado, han perdido personal, han tenido que despedir el personal, aquí están las cartas de renuncia, algunos otros que tenemos problemas en el Ministerio de Trabajo, aquí tiene, este es mi estado financiero, ¿no? El estado financiero dirá, se ha empezado el 2021 con tanto dinero, hoy 2022 tenemos solamente el 20% de lo que hemos empezado, estamos ingresando a una quiebra total o parcial. Temas totalmente justificables que pueden ser atribuibles al deudor y pueden asentar y señalar que no se está cumpliendo con esa obligación, también son tendencia justificable y son parte de la comunidad y la carga probatoria en materia de incumplimiento. Debemos nosotros justificar el por qué no estamos cumpliendo. Ahora, si no tenemos prueba, el incumplimiento es de mala fe. Es un incumplimiento total, es un incumplimiento inclusive donde la autoridad judicial va a señalar y va a decir, no, este señor nunca ha querido pagar y no va a pagar.
Y como acreedores lo propio vamos a pensar, porque no tiene nada justificado. Bien, ahora, sencillo, terminamos estos dos puntos. Primero, la situación a las que resulta aplicable el sistema de presunción de inejecución culposa, es decir, donde se está incumpliendo una obligación, donde puede ser aplicable la justificación que les hablaba. Primero, cuando hay una obligación y el deudor dice que no va a cumplir, entonces pues libera todo comentario. Cuando hay un incumplimiento puro y simple, total, y cuando se trata de una obligación de resultado, que basta demostrar la existencia de la obligación, la no obtención del resultado, es evidente que el acreedor no tiene que demostrar ni el incumplimiento ni su carácter culposo. Ahora, en el último punto, la situación a las que no es aplicable el sistema de presunción de inejecución culposa. Primero, cuando hay un incumplimiento parcial. Segundo, cuando se trata de la obligación de no hacer. Y tercero, cuando se trata de la obligación de medio, es decir, cuando se está desarrollando un cumplimiento de obligación donde debe existir un resultado final. En esos 2.3 estamos ya terminando el tema del cumplimiento de obligaciones. Ya, muy bien, con eso terminamos el tema 9. Ahora, por favor, pongan atención, vamos a señalar fecha de examen. Ya estamos a punto de terminar las clases de verano. Entonces, vamos a señalar 2 fechas de exámenes. Anótense, por favor, para que no exista problema alguno dentro de lo que es los exámenes. A ver, hoy es 2 de marzo. Se supone que el 15 ya se terminan las actividades. Podemos hacerlo, si gustan, este viernes, el examen, o el sábado. Y el examen final lo podemos hacer el día viernes 11 o sábado 12, para que terminemos y no pasemos nada de clases. Y es más, tengamos que verificar de algunos compañeros que están mal entre el 14 y 15 para ver si podemos ayudar con algo sobre el tema de los puntos extras, ¿ya? Por eso prefiero que terminamos el segundo examen que sea el viernes y el examen final que sea el viernes 11 o sábado 12. ¿Hay alguna objeción para que podamos desarrollar el examen el día sábado 5? Ninguna. Buenas tardes, doctor. Yo quisiera que fuese el día viernes, por favor. Bueno, no sé, en mi caso los fines de semana no tengo tiempo. Sí, Doctor, una doctor, consulta. que sea El día viernes. sábado, ¿a qué hora sería más o menos el examen? La primera hora puede ser a las 9 en punto. El sábado está bien, doctor, a las 9. Sí, Sábado, compañero. doctor. ¿Para qué? Mi sábado sería, doctor. Por Sábado favor. está bien, doctor. Sábado, doctor. Mi disculpa a aquellos compañeros que no van a poner el sábado, pero nos pediremos permiso. ¿Saben qué pasa? Que en realidad el mañana jueves y el viernes hay que avanzar materia, ¿no? Porque ¿de qué vamos a dar los exámenes? Miren, a ver, hemos dado examen, a ver, de los temas del 1 al 6, ¿no? Sí, hasta la subrogación. Nos toca dar examen, es más, ni siquiera hemos tomado el examen hasta el 6, hasta el 5 no nos hemos tomado, así que vamos a nuevamente dar el examen del tema 6, del tema 7, del tema 8, del tema 9. Mañana vamos a avanzar el tema 10 y el tema 11 el día viernes y damos examen. Después vamos a avanzar el lunes el tema 12, martes 13, miércoles tema 14, jueves tema 15 y viernes tema 16. Hasta el tema 16 vamos a dar ya el último parcial y dentro de ellos el último examen va a ser un examen va a ser un examen de todo lo avanzado, ¿ya? Ahora, esta es la situación. Aquellos compañeros que quieran dar el día viernes su examen, el examen va a ser oral. Y los que quieran dar escrito, el día sábado va a ser. Así que pueden elegir. ¿Ya? Pero háganlo con anticipación. Mañana díganme quiénes son los que no pueden el sábado. Entonces, el día de mañana, finalizando la clase,
damos examen, perdón, el día viernes damos examen oral. Ahora, el día sábado vamos a dar un examen escrito a partir de las 9. ¿Está bien? En eso estamos quedando. La próxima semana, lo propio. Aquellos que no puedan dar examen fin de semana del último parcial, porque ya es la máxima nota, estamos jugándonos. El día viernes, examen oral, y el día sábado, examen escrito. Bien, ahora, ya el 50% de la clase ya tiene nota en el tema de exposiciones, y está bien, es la mitad del curso. Ahora nos falta que expongan la otra mitad. Entonces, no son todos, pero el día sábado, este sábado también vamos a terminar con las exposiciones. El día sábado 5 va a ser las exposiciones de los grupos 11 hasta el grupo 22. ¿O ya he expuesto el grupo 11? Compañera auxiliar. Doctor, sí se ha puesto el grupo 11, del 12 ha Sí, sido el ya. último, doctor. Es Disculpe. desde el grupo 13, doctor. A partir del grupo 13 al 22 tienen que exponer, doctor. Muchas gracias. Entonces, mil disculpas. Los que ya han expuesto ya tienen su nota también. Lo vamos a subir al sistema, así que no se preocupe. Sin embargo, para subir todas las notas, quisiera que todos expongan. Entonces, este sábado, el examen va a ser a partir de las 9 hasta las 9:30. A partir de las 9:30 para adelante, hasta terminar todas las exposiciones, van a exponer del grupo 13 hasta el grupo 22. Ahora, la próxima semana que estemos avanzando en materia, hemos quedado acerca de la entrega de los contratos. Todos los grupos entregan sus contratos. Vamos a ver también de subir un poco más la nota con esos contratos y vamos a vincular con las obligaciones de hacer, de no hacer y aquellos temas que estamos avanzando. Y vamos a realizar otra exposición el próximo sábado, ¿ya? Y con eso, bueno, los que quieren también subir nota, no todos están obligados. Con eso ya terminaríamos la materia. Solamente nos queda esta y la próxima semana. ¿Está bien? Entonces ya hemos fijado 2 fechas de exámenes. Sábado 5, segundo parcial. Sábado 12, último parcial. Aquellos que quieran dar oral, viernes. Viernes, porque sé que algunos no les dan permiso en su trabajo, pero obviamente aquellas personas que quieren los retos, y yo sé que hay personas que quieren ser retados, aquellos valientes pueden dar examen el día viernes oral. Quisiera ver a aquellos alumnos porque también pueden sacar la máxima nota, si gustan. Podemos terminar la clase incluso 6 de la tarde y a partir de las 6 para adelante podemos dar nuestro examen oral con aquellas personas que así lo deseen. Ya, entonces, para los compañeros que están en línea, que son 90 participantes, estamos fijando ya los exámenes, por favor. Y es más, tenemos un trabajo extra para este viernes. También no es obligatorio, por favor, eso les reitero, no estoy obligando a nadie a hacer un trabajo de puntos extra, pero creo que es importante darles puntos a aquellos compañeros que les falta nota. Y lamentablemente hay compañeros, y me atrevo a decirlo, y mil disculpas a aquella persona, me atrevo a decir que hay una persona la cual no ha dado su primer parcial y que después de 1 hora me ha escrito. Lamentablemente no puedo ser justo con aquellos compañeros que han estado tan puntual. Es más, he visto el chat el día del examen, estaban todos desesperados, ¿no? Para dar su examen. Felicidades a aquellos compañeros que estaban desesperados y han dado un buen examen. Aquella persona que no ha dado su examen y me ha escrito después de 1 hora, qué lamentable, tiene 0. Y esa misma persona no ha expuesto. Y luego me ha escrito nuevamente. Ahora, los trabajos extra que les estoy dando, igual dicha compañera me presenta después de la hora. Esta persona, por favor, yo le pido un poco más de conciencia y más cuidado en su materia, porque sé que pagan también para pasar esta clase de verano. Algunos que están adelantando, que es totalmente valorable, y aquellas personas que están tal vez retomando por diferentes circunstancias, quizás voluntarios, culposos, quién sabe, ¿no? Pero obviamente están desarrollados ya en esta materia que deben aprobar, pero no quisiera que aprueben. Yo he sido estudiante de la UNSA también. No solamente es por aprobar la materia, sino también por subir su récord académico. Si les estoy dando estos puntos extras es porque también yo he sido parte de ustedes
y me gustaría como parte de ustedes que también tengan sus notas altas para que más adelante no estén pensando y sufriendo, ahora voy a hacer tesis o voy a hacer trabajo dirigido. Es mejor que tengan arriba de 70 para que puedan salir por excelencia. Eso desde este momento yo les estoy apoyando. ¿Ya? Y obviamente va a seguir ese apoyo hasta que finalicemos la materia. Por eso, le hago una llamada de conciencia, quizás no de atención, a aquella persona que no está cumpliendo con los términos de la materia y también con la ayuda que les estoy entregando. ¿Ya? Eso, compañeros, entonces agradecido también nuevamente porque ya ha habido participación de algunos compañeros de esta materia en el Club de Derecho Procesal Penal, que nos vamos a seguir viendo porque este club va a permanecer un buen tiempo y obviamente vamos a hacer varios actos y estamos fijando incluso seminarios para trabajar juntos. Aquellos compañeros que están ya relacionados con esto, gracias por participar. Y segundo, también agradecer a aquellos compañeros que el día viernes han ingresado al link de Facebook, donde estaba Papirri, creo, ¿no? Pero agradecido, o el jueves, perdón, han dado su like, muchas gracias, les agradezco de todo corazón. No está relacionado con la materia, pero ha sido un tema totalmente personal y que me ha encantado a mí también de alguna forma y les agradezco mucho. Ahí relacionamos con un tema de amistad también, ¿no? Docente estudiantil. Así que, a ver, ojalá un día nos podamos ver fuera de las cámaras, fuera de las aplicaciones en línea y podamos nuevamente retomar las clases otra vez de manera personal. Así que, bueno, pues me despido, compañeros. Mañana avanzamos nuevamente en materia y el viernes, nuevamente, reitero, examen oral a los valientes y a los que quieren dar examen escrito, también valorable el día sábado, 9 en punto. 9 en punto, ¿ya? Cuidado, se retrasen, no hay objeciones, no hay cartas de solicitudes, no hay por qué llamar o escribir al doctor diciéndole por favor, porque sé que sin miedo a equivocarme, el 98% de este curso cumple con las determinaciones que damos para los exámenes. Así que no tengo por qué tal vez dar algún beneficio a otras personas. Si ya han cumplido sería muy injusto, reitero nuevamente. Así que nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, compañeros. Por favor, compañero auxiliar, si podemos llamar la lista. Hasta luego. Hasta mañana, doctor.